Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear los cristales empañados del restaurante El Rincón de la Abuela, cuando Paloma sintió que su estómago se contraía por tercera vez esa mañana. No era hambre lo que la atormentaba, aunque hacía más de 24 horas que solo había comido una tortilla con sal. Era esa ansiedad familiar que se apoderaba de ella cada vez que las cuentas no cuadraban, cada vez que los números en su libreta de gastos se convertían en una pesadilla de realidad imposible de evitar. Tenía 25 años y ya sentía como si hubiera vivido el doble. Sus manos, que una vez fueron suaves y cuidadas, ahora mostraban las marcas del trabajo constante, pequeñas cicatrices de quemaduras de la plancha cuando trabajaba en la tintorería, callos de cuando cargaba costales en el mercado y esa aspereza permanente de limpiar pisos y lavar platos día tras día. Pero sus ojos, esos ojos cafés que su madre siempre decía que brillaban como chocolate derretido, conservaban esa chispa de esperanza que la mantenía de pie cada mañana. El restaurante donde trabajaba desde hacía 8 meses estaba ubicado en la colonia Doctores, en una esquina que había visto pasar mejor época. Las mesas de formica descolorida y las sillas con respaldos de plástico agrietado contrastaban con las fotografías en blanco y negro que decoraban las paredes, mostrando lo que había sido el barrio en sus tiempos de gloria. Don Aurelio, el dueño, era un hombre de 60 años que había heredado el negocio de su padre y que luchaba cada día por mantenerlo a flote en una economía que parecía empeñada en hundirlo. Esa mañana de martes, mientras Paloma acomodaba por enésima vez las servilletas de papel en sus dispensadores metálicos, no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido la noche anterior con doña Esperanza. Su casera, la mujer, de unos 50 años y carácter duro moldeado por años de lidiar con inquilinos problemáticos, había sido clara y directa. «Paloma, mija, ya son 3 meses seguidos que me pagas el alquiler con retraso. Entiendo que las cosas están difíciles, pero yo también tengo mis compromisos. Si para mañana no me das los 2.500 pesos que debes, más los 2.000 del mes actual, me vas a disculpar, pero voy a tener que buscar a alguien más confiable». 4.500 pesos para muchas personas. Tal vez no era una cantidad imposible, pero para Paloma representaba casi 2 meses completos de su salario en el restaurante. Don Aurelio le pagaba 3.000 pesos al mes, más las propinas, que en los días buenos llegaban a ser 200 pesos adicionales. Pero los días buenos eran escasos, y los clientes de la zona no siempre tenían dinero extra para dejar propina. Mientras limpiaba la cafetera por segunda vez esa mañana, Paloma recordó cómo había llegado a esa situación. 3 meses atrás, había contraído una infección respiratoria que la obligó a faltar al trabajo durante una semana completa. Los antibióticos y las consultas médicas se habían llevado sus ahorros, y desde entonces había estado jugando a alcanzar sus gastos cada mes. Era como correr en una cinta sin fin, donde cada paso que daba para avanzar, la cinta se movía 2 pasos hacia atrás. Su departamento era un estudio pequeño en el 3er piso de un edificio de los años 60 que había conocido mejores épocas, un espacio de 25 metros cuadrados donde tenía que ser creativa para que cupiera todo. La cama individual que también funcionaba como sofá durante el día, una pequeña mesa que servía tanto para comer como para planchar la ropa, y una cocineta de 2 quemadores donde preparaba sus comidas sencillas. La ventana daba a un patio interior donde siempre había ropa colgada y niños jugando, creando una sinfonía constante de vida urbana. El ruido de la campanilla de la puerta interrumpió sus pensamientos melancólicos. Un hombre mayor entró al restaurante, moviéndose con esa cautela que caracteriza a quienes han aprendido que cada paso en falso puede ser doloroso. Paloma calculó que tendría alrededor de 70 años, aunque su rostro mostraba el desgaste de alguien que había vivido intensamente. Su cabello, completamente blanco, estaba peinado con cuidado hacia atrás, y a pesar de que su ropa estaba limpia y bien planchada, era evidente que había sido adquirida en mejores tiempos económicos. Paloma había notado a este cliente en varias ocasiones anteriores. Siempre venía solo, siempre se sentaba en la misma mesa del rincón, cerca de la ventana que daba a la calle, y siempre pedía lo más económico del menú. Había algo en su manera de comer que la conmovía. Masticaba lentamente, como si quisiera hacer que cada bocado durara el mayor tiempo posible,
y sus ojos se perdían con frecuencia mirando hacia la calle, como si esperara ver a alguien familiar caminar por la banqueta. En las ocasiones anteriores, sus interacciones habían sido mínimas. Él pedía, ella servía, él pagaba exactamente lo que costaba y se iba. Pero siempre había algo en su mirada que la inquietaba, una tristeza profunda que parecía haberse instalado permanentemente en sus ojos azules, como nubes grises que nunca se disipan completamente. «Buenos días», le dijo Paloma, acercándose a su mesa con la sonrisa profesional que había perfeccionado durante sus años en trabajos de atención al cliente. «¿Cómo está usted hoy?» El anciano levantó la vista del menú plastificado que había estado estudiando intensamente, y por primera vez Paloma vio que sus ojos se iluminaban ligeramente con algo parecido a la sorpresa. «Buenos días, muchachita». «Muy bien, gracias por preguntar, y tú te veo un poco. Te veo preocupada hoy». La observación la tomó por sorpresa. En todos los trabajos que había tenido, muy pocas personas se tomaban el tiempo de notar realmente cómo se sentía ella. La mayoría de los clientes la veían como parte del mobiliario, alguien que simplemente estaba ahí para servir sus necesidades. «Sí, estoy bien, gracias, ya sabe qué va a querer». El hombre volvió a mirar el menú, y Paloma notó cómo sus dedos, con las uñas perfectamente limpias, pero las manos marcadas por años de trabajo, temblaban ligeramente mientras sostenía la carta. «El caldo de pollo se ve muy bueno. ¿Cuánto cuesta?» «70 pesos». «Señor». Paloma vio cómo el anciano metía la mano en el bolsillo interior de su saco y sacaba una pequeña bolsa de tela que claramente había sido cosida a mano. Con movimientos cuidadosos, la abrió y comenzó a contar monedas sobre la mesa. Había monedas de 10 pesos, algunas de 5, y varias de 1 y 2 pesos. La escena le resultó dolorosamente familiar. Ella había estado en esa situación incontables veces, contando monedas con la esperanza de que, por algún milagro, sumaran más de lo que realmente valían. El recuento final fue de 53 pesos. El rostro del anciano se contrajo en una expresión de vergüenza que le partió el corazón a Paloma. Era la misma expresión que ella había visto en su propio espejo tantas veces cuando tenía que hacer cuentas imposibles para que su dinero alcanzara para lo básico. «Perdón», murmuró el hombre, comenzando a recoger las monedas con manos temblorosas. Creo que mejor solo un café». En ese momento, algo se movió dentro del pecho de Paloma. No era solo compasión, era reconocimiento. Veía en este hombre mayor su propio futuro si las cosas no cambiaban. Veía la dignidad humana siendo erosionada lentamente por las circunstancias económicas. Pero más que eso, veía una oportunidad de hacer algo bueno en un día que había comenzado envuelto en preocupaciones. «Señor», le dijo suavemente, «disculpe, ¿cómo se llama?» El anciano la miró con sorpresa. Esteban Morales». «Mucho gusto, don Esteban. Yo soy Paloma. ¿Y sabe qué? Tenemos una promoción especial hoy. El caldo de pollo está a 50 pesos para clientes frecuentes como usted». Los ojos de don Esteban se llenaron de algo que parecía una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿En serio? No sabía que...» «Claro que sí, ya le traigo su caldo». Paloma se dirigió a la cocina con el corazón latiendo fuertemente. No había ninguna promoción. Por supuesto, los 20 pesos faltantes tendrían que salir de su propio bolsillo. 20 pesos que necesitaba desesperadamente para el alquiler que vencía esa tarde. Pero no podía, simplemente no podía, ver a don Esteban irse con las manos vacías cuando sabía exactamente cómo se sentía estar en su lugar. Mientras esperaba que el caldo se calentara en la cocina, Paloma observó a don Esteban desde lejos. El anciano había guardado cuidadosamente su bolsita de monedas, y ahora tenía las manos entrecruzadas sobre la mesa. Sus labios se movían ligeramente, como si estuviera hablando consigo mismo, o tal vez rezando. Había una soledad tan palpable en su postura que se sentía como una presencia física en el restaurante, cuando le llevó el caldo humeante, acompañado de tortillas recién calentadas, arroz rojo y una pequeña ensalada de lechuga y tomate. Don Esteban la miró con ojos brillantes. «Que Dios te bendiga, muchachita», le dijo con voz quebrada por la emoción. «No sabes cuánto necesitaba esto hoy». Paloma sabía que no se refería solo al caldo, se refería a la dignidad de ser tratado como un cliente respetado, a la calidez humana de alguien que se preocupaba lo suficiente como para hacer que se sintiera valorado. Mientras don Esteban comía,
Comenzó a contarle fragmentos de su historia. Había sido carpintero durante 40 años, especializado en muebles finos que en sus mejores épocas se vendían a familias acomodadas de la ciudad. Se había casado joven con su novia de toda la vida. Habían tenido 3 hijos, y durante décadas había sido el proveedor orgulloso de una familia feliz. Pero las cosas cambian, ¿sabes?, le decía entre cucharadas, con la mirada perdida en recuerdos que parecían lejanos como otra vida. Los muebles modernos, hechos en fábricas, empezaron a ser más baratos que los que yo hacía a mano. La gente ya no quería pagar por la calidad, solo buscaba lo más económico. Su esposa había muerto hace 5 años, víctima de una diabetes que no pudieron controlar adecuadamente por falta de recursos para el tratamiento privado. Sus hijos, que ahora eran adultos con sus propias familias y problemas, lo visitaban cada vez menos. No los culpo, decía don Esteban, como si tratara de convencerse a sí mismo. Todos tienen sus propias cargas. Mi hijo mayor, Raúl, trabaja en una fábrica y apenas le alcanza para sus gastos. Mi hija Elena vive en Guadalajara con su esposo y pues es difícil mantener contacto. Y el menor, Jorge, tiene 3 niños pequeños y su esposa está enferma. ¿Cómo les voy a pedir que se preocupen por mí cuando tienen tantos problemas propios? Paloma escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su propio corazón. Conocía esa sensación de estar solo en el mundo, de no tener a quién acudir cuando las cosas se ponían difíciles. Aunque las circunstancias eran diferentes, la esencia de la soledad era la misma. ¿Y usted dónde vive, don Esteban? En un cuartito que alquilo en la colonia Morelos. Es pequeño, pero está limpio y es tranquilo. La casera es una buena mujer, muy paciente conmigo cuando a veces se me atrasa la renta. Paloma sintió una punzada de identificación. Ella también tenía una casera que, aunque había sido comprensiva hasta ahora, estaba llegando al límite de su paciencia. Don Esteban continuó contándole sobre su rutina diaria. Se levantaba muy temprano, desayunaba solo café con pan, salía a caminar por el parque porque era gratuito y lo mantenía activo, y luego regresaba a su cuarto a escuchar la radio o leer libros que conseguía prestados en la biblioteca pública. De vez en cuando su pensión se lo permitía, se daba el lujo de comer fuera, siempre en lugares sencillos como este restaurante. «Es que en mi cuarto no tengo estufa», explicó, «solo una pequeña parrilla eléctrica donde puedo calentar agua para el café o hervir un huevo. Pero a veces uno necesita una comida caliente de verdad, ¿sabes? Algo que sepa a hogar». Cuando terminó de comer, don Esteban insistió en dejar propina, aunque solo pudo añadir 3 pesos a los 50 que había pagado por el caldo. «Mi padre siempre me enseñó que cuando alguien te trata bien hay que reconocerlo», le dijo mientras dejaba las monedas sobre la mesa. «Tú me has tratado como si fuera tu propio abuelo. Eso no tiene precio». Antes de irse, don Esteban tomó la mano de Paloma entre las suyas, que a pesar de estar marcadas por la edad y el trabajo, eran sorprendentemente cálidas. «Eres una muchacha muy especial, Paloma. Tu bondad no pasará desapercibida. Ten fe en eso». Después de que se fue, Paloma se quedó durante varios minutos viendo las monedas sobre la mesa. Había gastado 20 pesos que no tenía, 20 pesos que necesitaba desesperadamente para completar el alquiler. Su situación financiera se había complicado aún más, pero extrañamente, se sentía en paz consigo misma. Había hecho lo correcto, y eso tenía que contar para algo en el gran esquema de las cosas. El resto del día transcurrió con una lentitud agobiante. Los clientes fueron escasos. Una pareja de jóvenes que pidió 2 cafés y compartió un sándwich, un albañil que ordenó comida para llevar, y un par de señoras mayores que se quedaron 2 horas charlando mientras consumían solo una orden de quesadillas entre las 2. Las propinas fueron mínimas, y cuando llegó la hora de cerrar, Paloma hizo las cuentas con el corazón encogido. Sus ganancias del día sumaban 180 pesos. Con los 20 que había puesto para el caldo de don Esteban, realmente había ganado solo 160. Aún le faltaban más de 4,000 pesos para completar lo que debía de alquiler. La situación parecía imposible, mientras caminaba hacia su casa bajo un cielo gris que amenazaba con más lluvia. Paloma trataba de pensar en soluciones. Podía intentar conseguir un préstamo con el señor Jiménez, el tendero de la esquina, aunque sabía que él también tenía dificultades económicas. Podía vender su anillo, la única joya de valor que le quedaba de su madre.
aunque sabía que no le darían ni la mitad de lo que realmente valía. O podía humillarse y pedirle a doña Esperanza una prórroga más. Sabiendo que probablemente sería la última, su edificio estaba ubicado en una calle secundaria de la colonia obrera, entre una papelería que cerraba temprano y una farmacia que había visto mejores días. El edificio de departamentos, construido en los años 60, mostraba las marcas del tiempo en su fachada descolorida y sus escalones de cemento desgastados por miles de pisadas, mientras subía las escaleras hacia el tercer piso, cargando tanto el peso físico de su cansancio como el emocional de sus preocupaciones. Paloma notó que había algo diferente en el ambiente. La señora Carmen, su vecina del segundo piso, y una mujer que conocía desde que se mudó al edificio, estaba parada en el pasillo como si la hubiera estado esperando. Doña Carmen era una mujer de unos 60 años que había criado a 5 hijos en el mismo departamento donde ahora vivía sola. Era el tipo de persona que siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba en el edificio, no por chismosa, sino porque genuinamente se preocupaba por sus vecinos. Había sido como una madre sustituta para Paloma durante los primeros meses después de mudarse, dándole consejos sobre las mejores tiendas del barrio y compartiéndole ocasionalmente un plato de comida extra. «Paloma, qué bueno que llegas», le dijo doña Carmen con una expresión extraña en el rostro, una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar completamente. «¿Pasa algo, doña Carmen?», se ve preocupada. «Es que, mira, hace como una hora vino un hombre preguntando por ti, un señor mayor, muy bien vestido, traía un traje elegante y llegó en un carro que... Ay, mija, te juro que nunca había visto un carro así de fino en esta calle». Paloma sintió una punzada de alarma. No conocía a nadie que tuviera un carro elegante, y la idea de que alguien así estuviera preguntando específicamente por ella le causaba una mezcla de curiosidad y preocupación. Dijo que quería conmigo, o cómo se llamaba. No quiso decir su nombre. Solo preguntó si aquí vivía una muchacha llamada Paloma Hernández. «¿Y en qué piso?», le dije que sí, que vivías en el 3, pero que no estabas. Se quedó un momento en silencio, como pensando, y luego me pidió que te diera esto cuando llegaras. Doña Carmen extendió un sobre blanco, grueso y de papel fino, con el nombre de Paloma escrito en una caligrafía elegante y antigua. El sobre se sentía pesado entre sus manos, como si contuviera algo más que papel. No dijo nada más, ni por qué me buscaba, solo que era muy urgente que recibieras esto. Se veía como un hombre importante. ¿Sabes? De esos que tienen dinero y educación. Me dio mucha confianza, la verdad. No parecía alguien que quisiera causar problemas. Paloma subió el último tramo de escaleras hasta su departamento, con el sobre apretado contra su pecho. Su corazón latía con una intensidad que podía sentir en sus oídos, y sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves en su bolsa. Una vez dentro de su pequeño hogar, se sentó en su cama y observó el sobre bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. Su nombre estaba escrito con una pluma de tinta azul oscura: «Señorita Paloma Hernández». Debajo, en letras más pequeñas pero igualmente elegantes, decía: «Personal y urgente». No había remitente, ninguna pista sobre quién lo había enviado. El sobre estaba sellado con cera roja, algo que Paloma solo había visto en las películas. Con dedos temblorosos, lo abrió cuidadosamente. Tratando de no dañar el contenido, adentro encontró una carta doblada meticulosamente, y para su completo asombro, una cantidad considerable de billetes. Su respiración se detuvo cuando se dio cuenta de que no eran billetes pequeños, eran de 500 pesos, y parecían ser muchos, más dinero junto del que había visto en toda su vida. Con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel, desplegó la carta. La caligrafía era la misma del sobre, pulcra y elegante, claramente de alguien que había aprendido a escribir en una época donde la escritura a mano era considerada un arte. «Estimada Paloma», comenzaba la carta, «probablemente no me recuerdes con claridad, pero nuestros caminos se cruzaron hace algunos años. Cuando eras apenas una muchacha de 17 años, trabajabas como cuidadora de mi querida esposa, Elena Morales, durante los últimos y más difíciles meses de su vida». Paloma sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Una imagen borrosa comenzó a formarse en su memoria. Una señora mayor, muy elegante a pesar de su enfermedad, que vivía en una casa grande en una colonia que ella consideraba muy lujosa.
Había trabajado ahí durante 3 meses, cuidándola durante las tardes mientras su familia trabajaba. La carta continuaba. Tu madre María Hernández, que en paz descanse, me había recomendado contigo después de que otros cuidadores no hubieran resultado satisfactorios. Me dijo que eras una muchacha responsable, trabajadora y sobre todo de buen corazón. Nunca podré agradecerle lo suficiente por esa recomendación. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Paloma. Su madre había muerto cuando ella tenía 18 años, y ese trabajo había sido uno de los últimos que consiguió a través de las conexiones de su mamá. Elena murió en paz, rodeada de amor y dignidad. En gran parte gracias a tu cuidado y dedicación. Nunca olvidaré cómo la cuidabas como si fuera tu propia abuela, cómo le leías en voz alta, le cantabas canciones de su juventud, y más importante aún, cómo la escuchabas con paciencia infinita cuando ella necesitaba hablar sobre sus miedos y recuerdos. Paloma recordaba ahora con mayor claridad. Doña Elena había sido una mujer extraordinaria, culta y elegante, que le había enseñado muchas cosas durante esos meses. Le había hablado sobre libros, sobre historia, sobre la importancia de la educación y la dignidad personal. Había sido como tener una abuela, algo que Paloma nunca había experimentado. Después del funeral, continuaba la carta, traté de buscarte para agradecerte personalmente y darte una compensación adicional por tu extraordinario servicio. Pero habías cambiado de dirección, y a pesar de mis esfuerzos, nunca pude encontrarte. Eso ha sido una de mis grandes penas durante todos estos años. Mi nombre es Roberto Morales, y hasta hoy el destino no nos había vuelto a reunir de manera tan extraordinaria. Esta tarde mi nieto Esteban llegó a mi casa con una historia que me conmovió hasta las lágrimas. El corazón de Paloma se detuvo por completo. Don Esteban era el nieto de Roberto Morales, el anciano solitario que había ayudado en el restaurante. Era familia del hombre cuya esposa ella había cuidado años atrás. Esteban me contó sobre una mesera angelical que había pagado su comida cuando él no tenía suficiente dinero, que lo había tratado con respeto y dignidad cuando se sentía olvidado y abandonado por el mundo. Me describió a esta joven con tanto detalle y emoción que inmediatamente reconocí en su descripción los mismos ojos bondadosos, la misma sonrisa genuina, el mismo corazón generoso que había cuidado a mi Elena con tanto amor. Paloma tuvo que dejar la carta por un momento. Las lágrimas caían tan intensamente que no podía leer las palabras. La coincidencia era tan extraordinaria que parecía imposible, como si fuera el argumento de una novela. Se limpió los ojos y continuó leyendo. Cuando Esteban mencionó el nombre del restaurante y me describió a la mesera, supe inmediatamente que eras tú. No podía ser casualidad, en una ciudad tan grande, que nuestros caminos se volvieran a cruzar de esta manera. Solo puede ser obra del destino. Debo explicarte algo que quizás te resulte sorprendente. Yo no soy un hombre pobre, como mi nieto cree. Después de que Elena murió, tomé una decisión consciente de vivir de manera sencilla, de no ostentar mi posición económica, porque había aprendido durante años de dolor que las posesiones materiales no pueden llenar el vacío que deja la pérdida de un ser querido. Paloma siguió leyendo, su asombro creciendo con cada línea. He mantenido esta fachada de sencillez porque necesitaba saber que las personas que se acercaran a mí lo harían por quien soy como persona, no por lo que poseo. Después de años de estar rodeado de gente interesada solo en mi dinero, aprendí que la soledad honesta es infinitamente mejor que la compañía falsa. Esteban no sabe nada sobre mi situación financiera real. Él cree que soy tan pobre como él aparenta ser, porque así he querido que sea. Lo hago porque necesita encontrar su propio camino en la vida, desarrollar su propio carácter, sin depender de lo que yo pueda darle. Pero siempre he estado cuidándolo desde las sombras, asegurándome de que nunca le falte lo verdaderamente esencial. La carta continuaba. Pero hoy, cuando Esteban llegó a mi casa llorando de gratitud por tu bondad, cuando me contó cómo una completa extraña había pagado su comida sin conocerlo, sin esperar nada a cambio, simplemente porque vio que él lo necesitaba, supe que había encontrado a alguien verdaderamente especial. Y cuando confirmé que eras tú, la muchacha que había cuidado a Elena con tanto amor, supe que era el momento de actuar.
He estado siguiendo tu vida desde lejos durante estos años, Paloma. Sé que has trabajado incansablemente desde muy joven. Sé que vives con dificultades económicas constantes. Sé que eres una persona honesta, trabajadora y generosa. También sé que hoy gastaste dinero que necesitabas urgentemente para tu propio alquiler para ayudar a mi nieto. Ese gesto de bondad pura no ha pasado desapercibido. Paloma contó los billetes con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Había 15,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en los últimos 6 meses trabajando en el restaurante. Este dinero no es caridad, continuaba la carta. Es justicia tardía. Es lo que debería haberte dado hace años por cuidar a Elena, más los intereses de mi gratitud acumulada durante todo este tiempo. También es una inversión en bondad, porque sé con certeza que harás un uso noble de estos recursos. Pero esto es apenas el comienzo de lo que quiero ofrecerte. Si aceptas mi propuesta, me gustaría darte la oportunidad de cambiar tu vida por completo, no por lástima o caridad, sino porque después de verte actuar hoy, sé que eres exactamente el tipo de persona que necesito en mi empresa. Paloma leyó la siguiente parte con incredulidad creciente. Soy dueño de una cadena de restaurantes llamada Sabor de Casa. Quizás hayas escuchado hablar de ella. Tenemos 18 establecimientos en la ciudad y siempre he creído que la verdadera hospitalidad solo puede provenir de personas que entienden lo que significa necesitar, lo que significa ser tratado con dignidad. Cuando uno está en una posición vulnerable, tú entiendes eso mejor que nadie. Te ofrezco un puesto como supervisora de capacitación en atención al cliente. Tu trabajo sería entrenar a nuestros empleados en lo que tú ya sabes instintivamente: cómo tratar a las personas con respeto genuino, cómo servir desde el corazón, cómo ver la humanidad en cada cliente, sin importar su apariencia o situación económica. El salario inicial sería de 25,000 pesos mensuales, con prestaciones completas, seguro médico y oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Paloma tuvo que sentarse en el suelo de su departamento. 25,000 pesos mensuales era más de 8 veces lo que ganaba actualmente. Era suficiente no solo para vivir con dignidad, sino para soñar, para planear un futuro, para ayudar a otros como alguien la había ayudado a ella. Si decides aceptar esta oferta, continuaba la carta, puedes llamar mañana al número que encontrarás al final de esta carta. Mi asistente personal, la señora Patricia Ruiz, te dará todos los detalles y coordinará tu primer día de trabajo. Si decides no aceptar, por favor, quédate con el dinero de todas formas. Te lo has ganado con creces. También quiero que sepas que Esteban seguirá sin saber la verdad sobre mi situación económica. Eso es importante para mí, y espero que respetes mi decisión. Él necesita seguir encontrando su propio camino, aunque yo siempre estaré cuidándolo desde la distancia. Pero ahora tendrá algo adicional. Tendrá a alguien más que se preocupe por él genuinamente. He visto cómo lo miras, con el mismo cariño con que mirabas a Elena. La carta se acercaba a su final. La vida tiene maneras misteriosas y maravillosas de conectar a las personas que necesitan estar conectadas. Tú cuidaste a mi esposa cuando ella te necesitaba. Hoy cuidaste a mi nieto cuando él te necesitaba. Ahora, por favor, déjame cuidarte a ti, porque creo firmemente que tú también mereces ser cuidada. Este no es un final, Paloma, es un comienzo. Es la oportunidad de construir la vida que siempre has merecido, de usar tu don natural para el servicio y la compasión en una escala más grande, de hacer la diferencia en la vida de muchas personas, no solo de una. La carta concluía, con gratitud infinita, respeto profundo y la certeza de que Elena estaría orgullosa de ver en quién te has convertido, Roberto Morales. Había una postdata escrita a mano. Elena siempre decía que eras su ángel guardián. Hoy sé que tenía razón, y que los ángeles a veces necesitan que otros ángeles los cuiden también. Paloma se quedó sentada en el suelo de su pequeño departamento durante mucho tiempo, rodeada de billetes y con la carta en sus manos mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre, una mezcla de gratitud, asombro, alivio y, por primera vez en años, una esperanza real y tangible para el futuro. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Afuera, la vida nocturna del barrio continuaba su ritmo habitual. Niños jugando en la banqueta a pesar de la hora,
vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, familias llegando tarde del trabajo, pero para ella todo había cambiado en el transcurso de unas pocas horas. Pensó en don Esteban, en su gratitud por un simple caldo de pollo, en cómo no tenía la menor idea de que su abuelo era una persona adinerada. Pensó en doña Elena, en las tardes que habían pasado juntas, en las historias que le contaba sobre su juventud, en cómo siempre le decía que tenía un corazón especial, pero sobre todo, pensó en el extraordinario poder de los pequeños gestos de bondad. Esa mañana había despertado atormentada por problemas económicos que parecían imposibles de resolver. Había gastado dinero que no tenía para ayudar a un desconocido, movida simplemente por la compasión, y ahora tenía en sus manos no solo la solución a todos sus problemas inmediatos, sino la oportunidad de construir una vida completamente nueva. Miró hacia el cielo estrellado que apenas se veía entre los edificios y las luces de la ciudad, y susurró una oración de gratitud. No sabía si era el destino, la providencia, o simplemente la manera natural en que la bondad genuina se multiplica cuando se siembra sin expectativas. Lo que sí sabía era que al día siguiente llamaría al número de la carta. También sabía que cuando don Esteban volviera al restaurante, estaría allí para recibirlo, para asegurarse de que siempre tuviera una comida caliente y una sonrisa genuina esperándolo, no porque ahora supiera quién era su abuelo, sino porque había aprendido que los actos de bondad no necesitan razones más complicadas que la simple humanidad compartida. Esa noche, por primera vez en muchos años, Paloma se durmió sin preocupaciones, sin ansiedad, sin el peso constante de la supervivencia económica. Había descubierto algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida. Cuando das desde el corazón, sin calcular lo que recibirás a cambio, la vida tiene maneras misteriosas y maravillosas de devolverte mucho más de lo que jamás imaginaste posible. La verdadera herencia no es la que se deja en testamentos legales, sino la que se construye día a día con actos de compasión, bondad y amor genuino hacia otros seres humanos. Y en algún lugar de la ciudad, don Esteban también dormía en paz, sin saber que su historia de gratitud había cambiado para siempre la vida de la persona que había sido su ángel por un día, y que ahora sería su ángel para siempre.